Ya estamos de vuelta en este Chile Check, en que estamos chequeando las afirmaciones de Sebastián Piñera y Alejandro Guiller en el debate radial, el debate del Archi, que es el penúltimo debate de esta carrera presidencial. Queda solamente uno, el próximo lunes el debate de los canales de televisión, que por supuesto también vamos a chequear aquí en Chile Check. Vamos a revisar la siguiente afirmación del senador Alejandro Guiller. Chile el 80% es clase media y es una clase media bastante vulnerable. Ahí está. Clarita, la frase breve, concreta. En Chile el 80% es clase media. Chequeamos lo afirmado por Alejandro Guiller y consideramos que es discutible. Mauricio, partamos por decir que es una afirmación discutible. Exacto, una afirmación discutible es una en la cual no tenemos claridad acerca si es verdadera o falsa, porque va a depender centralmente desde el punto de vista que se analice. Desde algunos puntos de vista puede ser correcta, desde otros puntos de vista podría ser falsa. Y queremos que es precisamente lo que pasa en este caso. Para entenderlo, lo primero que hay que saber es que nosotros le fuimos a preguntar a la candidatura cuál era la definición que ellos daban de clase media, para precisamente tener un parámetro a comparar, y no se nos dio una información muy precisa. Entonces esto nos obligó a averiguar si en Chile existe alguna definición, por así decirlo, aceptada, oficial de qué es lo que es la clase media, y también descubrimos que es un concepto enormemente discutido y que los organismos oficiales, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social o el mismo Instituto Nacional de Estadística, no tienen una definición, por así decirlo, aceptada por todos, comúnmente aceptada o siquiera oficial de lo que es clase media. Entonces esto nos obligó a ir a expertos para determinar desde distintos puntos de vista cómo podíamos contar y a ver si es que llegamos al 80% o no. Y descubrimos, por los expertos que entrevistamos, que al menos, para simplificar la cuestión, había dos grandes formas de contar la clase media. Y esto probablemente las gráficas nos van a ayudar a entender. Vean, esta, Alejandro, es una primera gráfica. Entonces estamos citando en este caso al think tank Instituto de Libertad y Desarrollo en el 2017, que da esta cifra, 64,3% de clase media. Exactamente, como bien decía Mauricio, la verdad que el tema de la clase media es siempre muy discutido, se utiliza constantemente, de hecho, en los discursos políticos, y también lo comentamos hace un rato, la verdad que se usa mucho en forma, justamente porque como casi todas las personas se consideran de clase media, cuando un candidato dice voy a hacer tal cosa para la clase media, ellos dicen chuta, me va a ayudar a mí. Entonces se utiliza en forma muy genérica y la verdad que como digo, es poco útil para agencias políticas públicas. Tiene mucho más sentido usar deciles o quintiles para focalizar recursos más claros. Como el discurso político sirve porque la persona que lo está viendo dice, esto me va a beneficiar a mí, pero cuando uno dice 80% es clase media, la verdad es que siempre haciendo una política prácticamente universal, no es que beneficie en particular a uno. Claro, esto no permite la focalización de la política pública y normalmente se invoca para decir vamos a focalizar la política pública en la clase media. No está focalizando nada. El propio candidato Piñera tiempo atrás decía que él venía de una familia clase media. Claro. Entonces se considera clase media. Bueno, si miramos, este es un estudio de desarrollo que lo hizo ocupando una metodología del Banco Mundial. Nuevamente vamos al Banco Mundial, y en esto también es como bastante serio y riguroso. Y el Banco Mundial lo que hace es establecer parámetros nuevamente de ingresos, básicamente, por dólar, por persona diariamente. Entonces, en el caso de la clase media, establece que aquellas personas que ganan entre 10 y 50 dólares diarios son considerados clase media. Y bajo ese estándar muy objetivo, corresponde un 64,3%. Perfecto. Ahora, que es más bajo que el 80% que decía. Claro, pero no decimos que lo de Guilla sea falso. ¿Por qué? Porque hay otras formas de contar. De hecho, consultamos a expertos como Andrea Repeto o Leonardo Moreno de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y ellos no estaban de acuerdo con que esta fuera la mejor forma de medir quienes pertenecían a la clase media, sino que más bien ellos se focalizaban en la información de CACEN del 2015, mirando a los ingresos y en distintos cálculos que ellos realizaron, tomando todos los ingresos del país y acumulándolos, más o menos llegaban a la conclusión de que entre un 76% y un 80% del total de las personas en Chile efectivamente estarían en la clase media, y por tanto desde el parámetro que ellos nos proponen, sí la cifra sería consistente y desde ese punto de vista sería verdadera. Entonces depende del punto que se vea, ¿cierto?, el resultado al cual lleguemos. Es discutible, por eso lo decimos. Ahora, lo que no es discutible es que efectivamente la clase media ha subido, ha aumentado mucho en Chile en los últimos años. Claro, por eso creemos que es interesante este instrumento, porque si vemos que el de ingreso de CACEN, finalmente lo que hace es dividir por deciles la población completa según los ingresos, y por tanto una idea que los que están, en este caso hoy día son 700.000 más o menos ingresos por hogar,
se considera como el ingreso promedio. Por lo tanto, los que están sobre eso serían más bien ricos, los que están más abajo, los pobres, serían, digamos, obviamente menos que clase media. Entonces, esa por lo tanto, como la por ingreso siempre, si crece los ingresos y 1,5 millones del ingreso promedio, no permite ver si ha aumentado o disminuido. En cambio esta, como es un parámetro objetivo, permite demostrar justamente la evolución en el tiempo. Y si vemos, vamos a ver la gráfica, el mismo Instituto de Desarrollo hizo este análisis, entonces comparó con ese mismo rango de ingresos el año 90 y el año 2015 y efectivamente ha crecido dramáticamente, lo cual también va muy de la mano con la disminución de la pobreza, que en los años 90 era más de un 40%, por lo tanto gran parte de ese grupo de personas pobres pasaron obviamente a ser parte de la clase media. Ahí está entonces la explicación. Es evidente que ha habido un crecimiento de la clase media, si es un 80% o no, discutible, porque depende de cuáles serán los parámetros que se consideren. Revisemos la frase de Alejandro Guillier, que estamos chequeando. Aquí está, en Chile el 80% es clase media, por lo ya expuesto consideramos que lo dicho por el senador Guillier es discutible. Y nos vamos ahora a una nueva frase, esta vez del expresidente Sebastián Piñera. Durante nuestro primer gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. Ahí está la frase de Sebastián Piñera. Durante nuestro gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. Chequeamos la afirmación y consideramos que lo dicho por Sebastián Piñera es verdadero, pero ¿por qué? Así es. Bueno, primero recordamos que el salario mínimo se fija por ley, se discute año a año en el Congreso. Por lo tanto, lo que uno debería hacer para revisar los salarios mínimos de cada gobierno es mirar las leyes de presupuesto de cada año, ¿cierto? Entonces, aquí sí que hay esto es un dato objetivo, digamos, no exactamente, no es interpretable, no está hablando de salarios en términos globales, etcétera, sino que concretamente ley de presupuesto. Consultamos por lo tanto a la fuente original del comando de Sebastián Piñera, nos respondió, digamos, con los números de la ley de presupuesto, pero con el valor nominal, o sea, el valor que exactamente aparecía en esa ley de presupuesto, cuando la verdad que lo que corresponde hacer es ajustarla al valor, por ejemplo, del peso hoy día, para poder comparar distintos años. Obviamente, por ejemplo, cuando hay inflación, no se puede comparar, no es lo mismo el valor de ese dinero el año 2014 que hoy día el 2017. El valor nominal es la cantidad de plata, el valor real es ajustada por inflación, que es lo que es correcto porque permite ver cuánto ha crecido el poder adquisitivo de la persona que recibe el salario mínimo. Exactamente. Y ahí podemos ver la gráfica, mostrar, digamos, cómo creció en el caso de... ¿Vemos, Mauricio, que le dice la gráfica? Y aquí comparamos entonces los dos periodos que él estaba mencionando. Recordemos, él dice, en mi gobierno creció mucho más, ¿cierto?, que en el gobierno de Bachelet, y lo que podemos ver en la franja que está a la mano izquierda, debajo de la foto de Sebastián Piñera, es que él al inicio del gobierno recibió un salario mínimo real, ¿cierto?, ajustado, de 211.000, y el último año esto había subido a 245.000 y fracción, ¿cierto?, lo cual da un incremento real de un 16%. Y si se compara, en cambio, con Michelle Bachelet, a lo que ella recibió, ¿cierto?, el 245.000, y lo que quedó fijado ya para el próximo año, que es 276.000, el incremento total es de un 12.6. Es decir, hay una diferencia de un poco más de un 3% de incremento real del salario mínimo. ¿Por qué le pusimos? Si es verdad que entonces subió más en el gobierno de Piñera que de Michelle Bachelet, le pusimos el pero, porque él le puso una carga, ¿cierto?, muy fuerte, al decir mucho más que durante el actual gobierno, y nos parece que es bien discutible si es mucho más, depende nuevamente del punto que se está, entonces nos parecía importante hacer esta pequeña salvedad. Esto lo hemos visto harto, porque hemos estado revisando varias frases, varias semanas Piñera y Guillier, y en general con Piñera suele ocurrir esto, que se basa en datos que son correctos, suele tener claras cuáles son las fuentes en las cuales basa su información, pero le pone una más de azúcar al dato para que quede mejor, ¿no? Sí, tiene cierta inflación, uno podría decir, o aplica la ley de redondeo, siempre a su favor. Entonces cuando compara con Bachelet, por ejemplo, tiende a redondear hacia abajo a ella, y cuando sus cifras tiende a redondear hacia arriba, pero como dices tú, en general la tendencia es correcta. Y en el caso de Guillier lo que nos ha pasado en general nos pasa mucho que tiene inchequeables, o sea, pasa que en general no tiene las fuentes o no se pueden directamente chequear, y de hecho, es bueno decirlo, hoy día nos pasó con los chequeos que hicimos del candidato Guillier, que en ningún caso el equipo programático nos dio la fuente, lo cual también nos preocupa, y esperamos que se tomen en serio el Chile Check y en el futuro sí nos den la información. Que además tiene que ver con las críticas que se le hacen a los propios candidatos. Esto es importante porque se trata de los conceptos que los candidatos tienen que mejorar. En Piñera en general se dice que hay un problema de fiabilidad en la forma en que presenta su información, no solamente en datos económicos, y en el caso
caso de Guille hay preocupación sobre si su equipo realmente está trabajando con datos que sean concretos y exactos para dárselos a su candidato. O sea, tiene que ver con debilidades globales que ambos candidatos tienen que superar para poder convencer a los electores de que son la mejor opción también. Así es, y durante todo este largo periodo que llegamos chequeando, permanentemente salen estos temas, así que ya que nos queda un próximo debate, ojalá que en este último debate podamos superar estos problemas y hacer un chequeo que quede impecable. Claro. Hay que decir que es el debate más importante de todos, además. O sea, es el único debate en televisión que tiene una enorme sintonía, millones de personas viendo de esta segunda vuelta, oportunidad para enfrentarse los dos, aquí no hay distracciones, no hay más candidatos, o sea, es un debate realmente muy, muy importante el del lunes, con además dos candidatos que aparecen en una elección competitiva, o sea, se lo tienen que tomar en serio. Exactamente. Invitamos además a las personas que están viendo el programa que se metan a la página web porque muchos chequeos ya se han hecho antes. De hecho, pasa que están repitiendo muchas frases los candidatos. Nosotros esperamos que los candidatos corrijan cuando se están equivocando porque les estamos explicando la fuente real y pasa que todavía lo repiten, por lo tanto los invitamos a que vean esos chequeos antiguos que no hemos querido repetir hoy día. Claro. Fin de semana largo, tienen tiempo para estudiar los candidatos. Exacto, y sus equipos programados. Yo preparación para que vayan bien. Nosotros para chequearlos bien. Para que vayan bien armados. Vamos a cerrar la frase, recordamos la de Sebastián Piñera, que es la última de nuestro programa de hoy. Durante nuestro gobierno el salario mínimo creció mucho más que durante este gobierno. Creció más, tiene razón, el mucho más. Por eso le ponemos un verdadero pero a la afirmación de Sebastián Piñera. Ya, queda hecha la invitación entonces, Mauricio Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado y queda hecha la invitación para que el día martes estemos chequeando lo que va a ocurrir el lunes en la noche en el debate de Anatel. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Y la invitación también entonces para que ustedes chequen en nuestra página web chilecheck.cl y que nos preparemos para lo que va a ocurrir en el debate del lunes y en el Chile Check del martes de la próxima semana. Que estén muy bien, muchas gracias.